¿Alguna consulta entonces en lo que era el ejercicio anterior? Ya. No hay problema en las potencias. Ya. Potencia de un producto. Recién alguien me preguntaba, profesor, ¿qué puede pasar o qué puedo hacer, por ejemplo, si tengo una multiplicación de dos potencias cuya base no es la misma? Quiero que pongan atención a esto. Lo voy a escribir al revés, el ejercicio que está ahí. Miren, jóvenes, el 5 elevado a 3 por el 4 elevado a 3. Si se dan cuenta, no podemos ocupar la propiedad número 1, porque la propiedad número 1 hablaba de la multiplicación de potencias de igual base. ¿Tienen, jóvenes, la misma base estas potencias? No. No. Ya. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Si yo tengo una multiplicación de potencias donde tienen distinta base, pero ¿qué tienen igual? El exponente. O sea, cuando yo tengo, jóvenes, una multiplicación de potencia de distinta base, pero de igual exponente, lo que yo voy a hacer es multiplicar las bases y conservar el exponente. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. 20. 20. Y se mantiene el exponente que es 3. ¿Ya? Entonces, puede ocurrir que la multiplicación de potencia sea de distinta base, pero de igual exponente. En ese caso, se multiplican las bases y se mantiene el exponente. Que es esta propiedad puesta acá, pero al revés, ¿cierto? Es de aquí para allá. O al revés, también se puede separar. ¿Ya? Por ejemplo, jóvenes, si tengo el 6 elevado a 7 multiplicado por el 2 elevado a 7, ¿cómo me quedaría entonces el resultado de esta potencia? 12 elevado a 7. 7. 12 elevado a 7. Se multiplica la base y se conserva el exponente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Ahora alguien me podrá decir, profesor, ¿y si fuera algo como esto? 2 elevado a 3 por 4 elevado a 5, donde ni la base ni el exponente son iguales, entonces tendríamos que resolver cada potencia por separado y después multiplicar los resultados. O sea, ahí sí no podríamos aplicar ninguna propiedad. ¿Ya? Entonces, si tienen distinta base y al mismo tiempo también distinto exponente, hay que calcular cada potencia por separado y después multiplicar los dos resultados. Nada más que hacer. ¿Ya? Vamos, jóvenes, entonces, con la otra propiedad. Lo mismo ocurre... ¿Cuántas propiedades son? Profesor estaba escribiendo. ¿Cuántas propiedades son? 8, quedan poquitas. Profesor estaba escribiendo. Lo estaba escribiendo. Sí. Déjenme retroceder entonces un poquito. Bueno, gracias. Voy a apagar. Y profesor, en la vida real, ¿para qué necesitamos las potencias? Lo voy a poner en el siguiente caso, bien básico, con lo que está pasando ahora. Famoso coronavirus. Usted sabe que el coronavirus tiene un crecimiento exponencial, ¿cierto? Sí. Ya. Creo que para saber más o menos la cantidad de infectados, es fácil darse cuenta que generalmente una persona, según lo último que dijeron, una persona contagiaba a 1,5. Por lo tanto, sería 1,5 elevado a algo, según la cantidad de días que pase. O sea, por cada día, esa persona infecta a 1,5 más, por lo tanto, es claro que las potencias me sirven, por ejemplo,
para ver la cantidad de contagiados en el coronavirus. Un caso muy básico. Otro caso muy básico también de esto es con el tema de los intereses. Ustedes saben que cuando yo, por ejemplo, pido un crédito bancario o saco en una tienda, me cobran un interés, ¿cierto? Sí. Y ese interés, aparte de ser porcentual, también tiene que ver con el tema de una potencia. Es decir, las potencias también están siendo utilizadas en las tasas de interés. Cuando yo quiero calcular cuánto debo pagar, hay potencias involucradas entre medio. En casos bien básicos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben lo que pasa con las células, ¿cierto? Que la mayoría de las células tienen el caso de bipartición, se dividen en dos, ¿cierto? Sí. Ya, también me sirve para eso. Bipartición significa que cada día se van duplicando. Por lo tanto, con las potencias yo puedo calcular cuántas células van a haber después de pasado cierta cantidad de tiempo. Bueno, y en usos bien básicos, o sea, los usos más comunes y más útiles, por ejemplo, en el tema de la medicina, para saber, por ejemplo, la cantidad de contagiados, en el caso de la parte de economía, para ver el tema de los intereses, en el tema de biología, para ver, por ejemplo, la cantidad de células o virus que pueden haber, ¿cierto?, después de un determinado tiempo. Todo eso tienen usos de potencia y que obviamente son importantes para nosotros. Si nosotros no manejáramos la tasa de crecimiento y utilizamos el tema de las potencias, podríamos tranquilamente el coronavirus tener infectado todo el país en forma inmediata. Así que no somos capaces de controlarlo a tiempo. ¿Ya? Entonces, creo que es súper necesario manejar el tema de las potencias. Claro, no es que usted todos los días va a andar 2 elevado a 2 y lo voy a utilizar, no. Eso no ocurre, pero sí lo va a utilizar en su vida. Y recuerde que es súper importante, por ejemplo, cuando se meten con su dinero. Cuando se meten con su dinero, es súper importante manejar matemática. Porque solo con matemática yo me voy a dar cuenta de cómo funciona mi dinero y cómo las empresas, por ejemplo, AFP, maneja mi dinero. Y así que la matemática tiene hartos usos, jóvenes, en la vida cotidiana. Ya, vamos con la potencia Listo. de un cociente. ¿Ya? ¿Profesor? Dígame. ¿Se podría decir que las matemáticas dominan nuestro mundo? Yo diría que las matemáticas son una de las bases de este mundo. Sin matemáticas sería muy complejo vivir. Te dirán, ¿pero por qué? Porque imagínense ahora con lo que está ocurriendo del coronavirus. Necesitamos buscar una vacuna. Se está acelerando el proceso para buscar prontamente una vacuna, ¿cierto? Y Sí, para poder ubicar esa vacuna, necesito que el científico encuentre la cura. Y para encontrar la cura ocupa fórmulas matemáticas. Si esas fórmulas matemáticas no existieran, no se podrían ocupar. ¿Ya? Por lo tanto, las matemáticas sí son base para poder vivir en el mundo que hoy día estamos viviendo. Recuerden que toda la matemática se inventó por necesidad humana para solucionar problemas. ¿Ya? Vamos con la potencia de un cociente. Lo mismo pasaba recién, teníamos la división de potencias de igual base. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo? Déjenme borrar que me equivoqué acá. ¿Qué ocurre, jóvenes, cuando tenemos, por ejemplo, una división de potencias, pero donde la base es distinta? Tenemos una división de potencias, pero la base es distinta. ¿Pero qué pasa con el exponente? ¿Qué pasaría con el exponente? Son iguales. Iguales. Entonces, si tengo una división de potencias de distinta base, pero de igual exponente, se dividen las bases y se mantiene el exponente. ¿Cuánto es 9 partido en 3, jóvenes? 3. Y me quedaría 3 elevado a 3. Elevado a Entonces, en una división de potencias de igual exponente, se dividen las bases
y se conserva el exponente. ¿Ya? Que es la operación invertida, que es como la vamos a utilizar generalmente, de ahí hacia allá. Consultas. Vamos entonces, jóvenes, con esta otra propiedad. ¿Ya? Con las últimas propiedades que nos van quedando. Profe, Dígame. profe, ¿me puede esperar un poquito que quiero escribir el ejemplo? Ya. Ya, listo. Ya. Vamos entonces con las últimas dos propiedades que vamos a ver por el momento, jóvenes. La potencia de exponente 0. Todo número elevado a 0 da 1, salvo el 0 elevado a 0. Es decir, cualquier número elevado a 0 va a dar 1, siempre. Ya, por ejemplo, el 1358 elevado a 0. ¿Cuánto es 1358 elevado a 0? 1. 1. Siempre cualquier número elevado a 0 va a dar 1, salvo el 0 elevado a 0. Esto en matemática aún no existe, no está definido. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, pregunta, ¿cuánto será 5 menos 5 elevado a 0? 1. No. ¿Cuánto es 5 menos 5? 5. 0. 5 menos 5 es 0. Y 0 elevado a 0 no existe. Por lo tanto, antes de poner 1, debo preocuparme que la base no sea 0. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sí. Si fuera... Profesor, esa E con un palito significa No invertido. existe. No existe. Ah, Si fuera, por ejemplo, 3 menos 2 elevado a 0. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. Y 1 elevado a 0 da 1. 1. Ahí sí. Ya. Y lo otro es que todo número elevado a 1 es igual al mismo número. ¿Ya? Todo número elevado a 1 resulta el mismo número. Por ejemplo, 327 elevado a 1. ¿Cuánto es 327 elevado a 1? 327. 327. ¿Ya? Es decir, cualquier número elevado a 1 me da el mismo numerito. Consulta entonces, jóvenes, en las propiedades de las potencias. No entendí. Potencia de exponente 0, profesor. Ya. Cualquier número que esté elevado a 0 va a dar por resultado 1. Cualquier número. Por ejemplo, si le digo 10.000 elevado a 0, 1. 11.587 elevado a 0, 1. 15.727 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 8 elevado a 0, 1. Cualquier número donde el exponente sea 0 es 1. Salvo el 0 elevado a 0. Ese sí no existe. ¿Ya? Profesor, pero eso puede salir en una pregunta o en un ejercicio. Obvio. Obvio que puede salir. Entonces, ¿tendremos que colocar 0 o no se pondría nada? No existe. En palabras se pone no existe o con ese símbolo que es como una E dada vuelta con un palito. Ah, ya. ¿Ya? Ya, jóvenes. Entonces, tenemos nuestras propiedades, tenemos nuestra definición, las propiedades de las potencias, ¿cierto? Cuya base es 10. Por lo tanto, yo les voy a subir esto, ¿ya? Para que ustedes lo puedan hacer, para que ustedes puedan aplicar esos ejercicios.
y puedan aplicar, ¿cierto?, las propiedades. Entonces, hoy día, durante el día yo voy a subir la presentación y ustedes en su cuadernito van a resolver cada uno de estos ejercicios. Entonces, jóvenes, dejamos la clase hasta aquí. Lo revisamos la próxima clase, cada uno de estos ejercicios. Y no se salgan porque recuerden que yo tengo que pasar asistencia. Entonces, jóvenes, no se salgan, yo detengo la grabación.